Nunca imaginé que mi esposo faltaría al funeral de nuestra hija por la fiesta de su secretaria. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La campana sonó y aquel sonido marcó el final de una vida, de tantos sueños. La primera vez que mi mirada se encontró con el ataúd, sentí que se me partía el corazón, como si un hacha lo hubiera golpeado en 1000 pedazos. Tanta tristeza nos rodeaba, una niebla pesada que me aplastaba el pecho. En el fondo de aquel lugar frío y oscuro, donde la luz apenas se atrevía a entrar, esperábamos ese abrazo cálido de la compasión. La familia, amigos, cada rostro empapado en lágrimas. Y ahí estaba yo con los ojos llenos de dolor, buscando consuelo en miradas ajenas. Nadie sabía lo que pasaba por mi mente. La angustia era palpable como un eco retumbante. Pero la ausencia de Marcos fue un tijeretazo. La silla vacía a su lado gritaba su traición. En cabello revuelto, ojos desorbitados, justo cuando mi mundo parecía caer, él decidió perderse en la noche en una fiesta con su secretaria. Nunca pude imaginar que esa decisión lo llevaría a estar lejos de mí, lejos de nuestra hija en su último adiós. Cuando me enteré de lo que hacía, el aire se me cortó. ¿Cómo podía pensar en otra cosa? Él que prometió amarme, que prometió estar allí en las peores tormentas. La intensidad del dolor se transformó en rabia. La humillación apretaba mi garganta. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan desalmado? El murmullo de la gente se fue desvaneciendo, solo quedamos nosotros, yo y el eco de su traición, incluso el sonido de las flores siendo colocadas sobre el ataúd, el crujido de las ramas, resonaba como un grito ahogado. La tristeza se volvió oscura, como un océano en tempestad, mientras las lágrimas seguían cayendo. Cada gota un recuerdo. Aquel lugar era una cárcel de memorias, un laberinto de emociones. Y entonces, en la penumbra, lo vi. Marcos. Entró con una chispa en los ojos, como si nada hubiese ocurrido. La sala se congeló. ¿Qué hacía ahí, después de todo? Su presencia rompía con el silencio como un rayo, sorprendiendo a todos, especialmente a mí. Pero en vez de alivio, llegó la desesperación. Su mirada no decía nada. Solo miraba sin sentir. El horror se instaló en lo más profundo de mí. Una revelación, la verdad estaba a un paso, lista para desatarse. El murmullo de los asistentes crecía como un coro de voces condenatorias. Su respiración, entrecortada, comenzó a resonar sobre el llanto. El teléfono en su mano, vibrante, parecía un aviso, un presagio de algo que estaba por revelarse. De pronto, el sonido del mensaje resonó. Todos se volvieron hacia él. ¿Qué era tan importante que ocupaba su mente en un momento como este? El universo se detuvo. Él tragó saliva y el sudor le perlaba la frente. Mis manos temblaban. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Mi pecho se oprimió al verlo así, tan ajeno a la tragedia que nos envolvía. Los murmullos de la gente comenzaron a filtrarse en mi mente, fragmentados por el impacto emocional. Marcos, ¿qué rayos haces aquí? Quise gritar, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. La necesidad de confrontarlo luchaba por salir, ahogada por el dolor que me mantenía atrapada. Mientras él permanecía inmóvil, una espiral de sentimientos confusos me consumía. El amor que alguna vez sentí por él ahora se entrelazaba con un asco feroz. ¿Cómo podía estar allí, como si todo continuara como antes? Sin pensarlo, avancé con pasos tambaleantes, el eco de mi dolor resonando entre las paredes del lugar. Me abrí paso entre las miradas de los presentes que pasaban de él a mí, como si fueran testigos de una tragedia aún mayor. Me detuve frente a él, buscando en sus ojos algo que me dijera que había sentido la misma pérdida, la misma desesperación. Pero solo encontré frialdad. ¿Cómo pudiste? La pregunta salió de mis labios como un susurro helado. No esperaba respuesta ni una disculpa,
necesitaba que supiera que su ausencia había dejado un vacío en mí, en nuestra familia, que en un instante se volvió irreparable. Lo siento, dijo él, la voz temblorosa y distante, como si intentara encajar un rompecabezas cuya pieza más importante había desaparecido. Pero esas palabras no eran suficientes, eran un eco vacío. La rabia burbujeaba en mi interior, mezclándose con un ardiente deseo de que se fuera, de que no estuviera cerca, de que nunca hubiera existido. El silencio se hizo denso, un silencio que hablaba más que 1000 voces. Las miradas de los asistentes se centraban en nosotros, algunos disimulando su curiosidad, otros con expresiones de decepción. Fue entonces cuando sentí que las lágrimas volvían a amenazar mis párpados. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Perdonar? Olvidar, pero la mente de una madre en duelo no alberga la noción de olvido. Entonces por un instante el dolor y la rabia tomaron otro rumbo. Me aferré a un destello de fuerza, apreté mis manos en un puño. No podía dejar que su traición me destruyera. En ese mismo instante, en medio del caos, emergió una chispa de claridad. No podía cambiar lo que había pasado, dividir mis pensamientos sobre su persona no iba a resolver nada, pero debía encontrar algo de esperanza. La gente comenzó a moverse lentamente alrededor nuestro como si un hechizo los hubiera atrapado en la escena. Pero su expresión no dejó de ser la misma. No puedo creer que estés aquí en este lugar, ahora. Mis palabras eran veneno, y él parecía estar dispuesto a tragárselas enteras. Unos momentos de silencio, y de repente sentí que su teléfono vibraba de nuevo. Había recibido otro mensaje y, sin pensarlo, su mirada se desvió hacia la pantalla. Fue en ese instante que su rostro palideció como si le hubieran golpeado con una verdad inminente que no estaba preparado para enfrentar. Algo en su expresión me hizo estremecer. La ira se transformó en inquietud. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, ya sabiendo que había algo más tras esa imagen de desdén. Pero antes de que pudiera exigirle respuestas, él me dio la espalda y miró a la puerta, como si el mundo exterior lo llamara con fuerza. La incomprensión se deslizó por mi piel. Sentí que una ola de tristeza se instalaba en mi pecho, mientras los recuerdos de nuestras risas, de las promesas compartidas, se convertían en un susurro distante. Volví a mirar la pequeña caja, nuestro mundo entero reducido a un cuerpo inmóvil, y comprendí que para poder avanzar, debía enfrentar primero mis propios demonios. Y azarosa e inevitable, mi mirada se cruzó con la de un viejo amigo entre la multitud. Su compasión se reflejaba en su rostro y la extraña calidez de su presencia me ofreció un consuelo momentáneo en medio del caos, pero como los buenos momentos a menudo son interrumpidos por la realidad, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era mi hermana, colapsando en la esquina, y mi corazón se rompió aún más. La tragedia se expandía, como si cada rincón del mundo absorbiera el dolor que hoy nos unía. Mientras corría hacia ella, sentía a Marcos detrás de mí, su presencia buscando hallar la conexión que una vez tuvimos. Pero las palabras se desvanecieron antes de que pudieran salir de su boca. La pérdida de nuestra hija había reconfigurado todo, y cada intento de revivir lo que había sido se sentía como una traición a la memoria de lo que habíamos perdido. Y en el aire graso de la tristeza, mientras yo socorría a mi hermana sollozante, supe que las decisiones que tomaría a partir de ese momento marcarían el rumbo ajeno a la oscuridad que había comenzado a envolvernos. Pero sería capaz de levantarme del abismo, ahora que sabía que en su traición, había un mundo de verdades aún por descubrir. La respuesta dormía en las sombras, esperando a que la luz la iluminara y mostrara el camino. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo estirándose en un hilo de ansias y desconsuelo. Cuando llegué a la esquina donde mi hermana se desmoronaba, el sonido de sus sollozos resonaba como un canto fúnebre que amplificaba mi propio dolor. La tomé entre mis brazos, sintiendo el calor intenso de su cuerpo en contraste con la frialdad del entorno. Su llanto era un reflejo de lo que todas nosotras, como mujeres de una familia desgarrada, llevábamos dentro. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué tuvo que pasar esto?, murmuré, tratando de calmarla, aunque sabía que no existen palabras que puedan aliviar la pérdida. Ella me miró con ojos desorbitados y llenos de culpa. No pude protegerla. Fui su madre y no hice nada. El peso de su dolor era incalculable y en ese momento, mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo se supone que debía consolar a alguien que se sentía tan culpable? Cada uno de nosotros estaba luchando con su propio monstruo, con la sombra de lo que habíamos perdido y la culpa de cómo lo habíamos manejado o lo que creemos que debimos haber hecho. Mientras intentaba ofrecerle consuelo,
una presencia se acercó, y levanté la vista para encontrarme con el rostro compasivo de Diego, un amigo que siempre había estado a nuestro lado. La calidez de su abrazo me hizo recordar que no estaba completamente sola en esta pesadilla, que había quienes se lucían como faros en medio de la tormenta. «Estoy aquí», me dijo, su voz suave y serena. «No tienes que llevar este peso sola». «Lo sé, pero es tan difícil», respondí, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. La mirada de Diego se dirigió hacia Marcos, que se había alejado un poco, atrapado en su propio mar de confusión. Su reacción me hizo sentir un nuevo torrente de emociones. La traición y el dolor parecidos a espinas se transformaron ahora en algo casi tangible. Él debería estar aquí en lugar de elegir su compañía, mientras nosotras. «¿Quieres que hable con él?», sugirió Diego. «Tal vez pueda ayudarte a entender su situación». Lo miré sintiendo que sus intenciones eran buenas, pero la idea de enfrentar a Marcos de nuevo me atragantaba. ¿Qué podía decirle? ¿Cuántas verdades estaban aún ocultas entre nuestras inseguridades y silencios? «No sé si quiero entenderlo», le respondí, sintiendo que la rabia volvía a burbujear en mi interior. «Quizás solo quiera olvidar». Diego asintió comprensivo. A veces alejarse puede traer paz, pero también puede ser una prisión. Sus palabras resonaron en mí como un eco perdido. La verdad era que no sabía cómo seguir adelante. Había una distancia palpable entre Marcos y yo que solo se hacía más evidente en estos momentos sombríos. Mientras trataba de centrarme de nuevo en mi hermana y en el dolor que compartíamos, sentí que el aire se espese, un halo de tensión creciente. Enfrentando la cruda realidad, necesitaba un refugio. «Voy a tener que salir un momento», dije, sintiendo la presión de las miradas ajenas y el peso desmesurado de la tristeza. «No vayas sola», me advirtió Diego, pero la decisión ya estaba tomada. Su rostro se tornó de preocupación mientras me alejaba, el eco del sollozo de mi hermana imitando mis propios latidos, aquel remolinar de amor y desesperanza. Necesitaba aire fresco, una pausa en la tempestad que me ahogaba. Salí del lugar, y el frío nocturno me recibió como un abrazo cortante. Las estrellas, ocultas tras un manto gris, reflejaban el desasosiego que sentía dentro. Cada inhalación era un esfuerzo consciente. «¿Por qué, Marcos?», me preguntaba a mí misma, mientras las lágrimas volvían a brotar de mis ojos. Al girar la esquina, me encontré con una pequeña plaza desierta. Me dejé caer sobre un banco, la iluminación tenúbrica me cobijaba en un manto de soledad y confusión. El murmullo de mis pensamientos se arremolinaba alrededor, y entonces el sonido del teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje, desesperada y ansiosa, lo abrí. Era de un número desconocido. «¿Quieres ver a tu hija nuevamente?». Las palabras flotaron en el aire, y en un instante mi corazón se detuvo. La incomprensión se transformó en un torrente de emociones, miedo, esperanza, negación. No podía ser. ¿Qué significaba esto? ¿Era una broma cruel o algo más profundo y aterrador? Las sombras que nos habían estado rodeando desde la pérdida se levantaron en un escalofrío helado, susurrando que las respuestas que había buscado no eran solo sobre mi dolor, sino que había un misterio que tenía que descubrir. Pero el rumbo que tomaría a partir de esto podría cambiar por siempre no solo mi vida, sino la de quienes aún permanecían a mi lado. El frío del banco se filtraba en mi piel, y el mensaje seguía reverberando en mi mente como un eco ensordecedor. ¿Quieres ver a tu hija nuevamente? No podía dejar de leerlo, como si repitiendo esa frase pudiera desentrañar la lógica detrás de ella. Era posible que hubiera una forma de volver a cerrar la herida que nunca llegó a sanar. Pero la duda me golpeó más fuerte. ¿A qué precio? Justo entonces el sonido de pasos me hizo mirar hacia la fuente. Era Marcos. Su figura estaba envuelta en sombras, pero cada paso que daba parecía llevar un peso que colisionaba con mi corazón. Sin embargo, el enojo y la herida que aún ardían en mí no estaban dispuestos a ceder. «¿Qué haces aquí?», pregunté, conteniendo la rabia que amenaza con desbordarse. «Vine a buscarte». «Estaba preocupado», respondió con una voz que apenas se alzaba por encima del murmullo del viento. Había una sinceridad en sus ojos, pero ese mismo brillo lo había visto muchas veces antes, y cada vez acaba en desilusión, preocupado. ¿De verdad? El desprecio en mi tono era evidente y la distancia de 1 metro entre nosotros se sintió como un abismo. ¿Te preocupa mi bienestar ahora que no tengo que cargar con la imagen de nuestra hija muerta en mis brazos?
él cerró los ojos por un instante, vencido por la tormenta de palabras que se desataba. No quiero discutir, no aquí. Solo quiero que me escuches, escucharte, repetí casi riendo, dejando que la amargura saliera. ¿Qué es lo que quieres que escuche, Marcos? Que estar con la secretaria es más importante que estar con nosotros en un momento así. ¿O que no entiendes la gravedad de lo que hemos perdido? Me miró, la frustración y el dolor combinándose en su rostro. No sabía cómo enfrentar esto. Estaba paralizado. Lo siento, confesó, su voz hacia un hilo. La fragilidad en sus palabras me hizo sentir un atisbo de compasión, pero en realidad no estaba dispuesta a ceder. Un silencio pesado nos envolvía, mientras el aire se volvía más frío y mi mente seguía revisando el mensaje. Era un pulso constante que podía sentir en cada latido de mi corazón, al tiempo que recordaba la risa de nuestra pequeña. Era el tipo de risa que iluminaba incluso el día más sombrío y, en este instante, parecía un eco lejano que se desvanecía junto a mis esperanzas. ¿Por qué no te quedaste en el funeral?, pregunté, más para aliviar mi propio dolor que para buscar una respuesta. Puedes decirme que estabas ocupado o que estabas confundido, pero la verdad es que estuviste con ella, y no contigo. ¿Qué queda para nosotros? Lo sabes, me interrumpió, su voz resonando con una mezcla de ira y desesperación. Estuve mal. Me perdí en mi culpa y no supe cómo ayudarte. Fue abrumador. No quiero perderte, pero no sé qué hacer. ¿Por qué no podemos hablar de esto, y qué más hay que decir? No quiero ser la esposa que mira a su marido y encuentra a alguien más, a alguien que lo elige. ¿Cómo puedes pedir que hablemos cuando lo que hay entre nosotros es solo ceniza y dolor? En ese instante, el teléfono volvió a vibrar, sacándome de mi torbellino emocional. Era el mismo número desconocido. La angustia creció en mi corazón, empujándome a abrir el mensaje nuevamente. Estaré en el parque de la ciudad mañana a las 3. Es tu única oportunidad. Mis manos temblaron y un sudor frío se deslizó por mi frente. ¿Qué pasa?, preguntó él, acercándose. No puedo hacer esto aquí. No puedo, respondí y la decisión quedó suspendida en el aire, brindándome una extraña sensación de control en medio de la impotencia. Sabes que no tienes que lidiar con esto sola, por favor, insistió Marcos. Su tono ya no era desafiante, sino supliqué. Fue entonces que sentí un atisbo de humanidad en su mirada, una chispa de conexión. ¿Qué sabes sobre la partida de nuestra hija? ¿Qué has hecho para intentar entender? La pregunta salió de mí, como un disparo de advertencia. No sé. Pero quiero descifrarlo así como tú. Lo prometo. Las sombras que nos acechaban parecían moverse de un lado a otro mientras contemplaba su rostro. Era una mezcla de dolor, arrepentimiento y una luz que prometía la búsqueda de un sentido. Podría ser el comienzo de algo nuevo o el final de un ciclo que no estaba listo para cerrar. La noche siguió avanzando, y el conflicto pesaba más que nunca. Había una posibilidad de reconciliación, pero al mismo tiempo, un desconocido estaba esperando mi respuesta en un parque. Todo parecía apuntar a un futuro incierto, tal vez solo estaba empujando mi dolor hacia otro lugar. Voy a ir, dije de repente, mi voz firme. Voy a descubrir qué significan esas palabras. Y Marcos, tal vez podamos encontrar la manera de enfrentar esto juntos, si eso es lo que tú también deseas. Pero en mi interior, un torrente de dudas se agolpaban, sabiendo que podría ser una maniobra descabellada. Juntos, reiteró, asumiendo que había una mínima esperanza en la fragilidad de mi declaración. Cogí aire hondo, sintiendo que todo podía desmoronarse una vez más. La decisión ya estaba tomada. Pero mientras caminábamos hacia el futuro incierto, no podía evitar sentir que esta nueva revelación podría hacer estallar todo lo que creíamos que ya había estallado. La verdad sería un laberinto y estaba a punto de ingresar. La noche se había cobrado el cielo, tiñéndolo de un azul profundo en el que los destellos de las estrellas parecían parpadear de forma temerosa. El viento helado me acariciaba la cara mientras me alejaba de Marcos, quien quedó plantado en el mismo lugar, como si las palabras que no se habían dicho lo mantuvieran anclado. La decisión de ir al parque me había llenado de una mezcla de anticipación y temor. No estaba segura de lo que iba a encontrar. Mientras caminaba, mis pasos resonaban en la acera vacía. Cada ruido se sentía como un eco de mis pensamientos y del vacío que había quedado después de la tragedia. La imagen de nuestra hija se apoderaba de mi mente, etérea y vívida al mismo tiempo. Me preguntaba si el mensaje realmente tenía algún sentido o si era solo una cruel ilusión.
¿Qué significaba ver a nuestra pequeña de nuevo? ¿Cómo podía ser posible? La ansiedad empezó a crecer en mi pecho. Pero a medida que me acercaba al parque, la idea de un encuentro inminente me llenaba de una inquietante esperanza. ¿Y si realmente había alguna manera de conectarnos con lo que habíamos perdido? ¿O sería solo un nuevo juego de alguien que jugaba con nuestras emociones desgastadas? El frío se intensificó, y pronto pude ver las luces titilantes del parque como pequeños faros contra la oscuridad. Al llegar, fruncí el ceño al notar que el lugar estaba sorprendentemente desierto, solo los ecos de mi respiración rompían el silencio. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras buscaba entre las sombras la figura de quien había enviado el mensaje. De repente, una voz suave emergió de la oscuridad. «¿Estás aquí? Gracias por venir». Era un hombre de aspecto normal, nada que lo hiciera destacarse, pero sus ojos transmitían una intensidad que me incomodó. Su presencia despertó una mezcla de curiosidad y desconfianza en mí. «¿Quién eres y qué quieres de mí?», respondí, intentando mantener mi voz firme, aunque una pequeña parte de mí se sentía atrapada entre la necesidad de respuestas y la urgencia de volver a casa. «Soy alguien que tiene información. No solo sobre tu hija, sino sobre lo que realmente ocurrió». Su tono era tranquilo, casi hipnótico. «Sé que esta pregunta puede parecer incomprensible, pero a veces la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. ¿Qué quieres decir con eso?». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el recuerdo de Marcos se deslizó de nuevo en mi mente. La traición, la pérdida, el desamparo. Necesitaba ser fuerte, pero las palabras de este extraño comenzaban a abrir una puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo. «Te lo explicaré, pero debes confiar en mí», dijo, dando un ligero paso hacia mí. «Acepta el hecho de que a veces debemos atravesar las sombras para descubrir la luz que brilla detrás». Mis pensamientos giraban sin control. Si yo tenía la posibilidad de ver a mi hija de nuevo, estaba dispuesta a escuchar. «¿Y qué tienes que ver con eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?», cuestioné, mi voz apenas un susurro. Él sonrió con tristeza. «Porque hay cosas que el dolor no permite ver. Verás, el tiempo no es lo que piensas. Hay ciclos, puertas que se abren y cierran, conexiones más allá de nuestra comprensión». La esperanza se enredaba con el escepticismo, mientras mis emociones lidian en una tormenta interna. «Si me estás diciendo que hay una forma de volver a verla», la frase quedó sin pronunciar, porque miedo también acechaba en aquella posibilidad. «Planifica lo que hará falta», sugirió el extraño, su mirada se profundizó en un mar de compasión y misterio. Su expresión cambió un poco y con un tono melancólico añadió: «Hay un precio. Siempre hay un precio. Pero tú decidirás si vale la pena». Necesitaba respuestas claras, pero el verdadero terror era lo que podría significar eso. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por un encuentro tan fugaz? Todo esto me transportó de nuevo hacia los recovecos de mi relación con Marcos. ¿Podíamos realmente soportar otro embate emocional, mientras mi mente luchaba con la idea de la posibilidad frente a mí? El sonido de mi teléfono interrumpió la tensión de la noche. Al mirar la pantalla, el corazón se me detuvo. Era un mensaje de Marcos. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?». Era una advertencia sutil, pero los temores que me estaban envolviendo eran demasiado fuertes como para ignorarlos. «Debo irme», dije bruscamente, mientras el hombre comenzaba a dar un paso hacia mí. «Recuerda, no podrás escapar de lo que elegiste enfrentar». «El momento se acerca», murmuró mientras me alejaba, su voz persiguiéndome en la noche fría. Desdibujada entre sentimientos contradictorios, me volví a mirar hacia el parque antes de salir corriendo. Tenía que enfrentar a Marcos, quien estaba a solo unos pasos de distancia en nuestra historia personal. Pero al mismo tiempo una nueva puerta se había abierto en mi mente, y podría cambiar todo lo que pensaba que sabía de la vida y la muerte. Mientras la oscuridad me envolvía, me preguntaba si estaba a punto de desentrañar un misterio que podría armar o desarmar lo que quedaba de nosotros. Las luces del parque comenzaron a desvanecerse mientras me alejaba, y el viento helado se colaba bajo mi abrigo como un recordatorio de la crueldad del mundo. Mis piernas movían rápido, pero mi mente era un torbellino. La imagen de Marcos aparecía y desaparecía, acompañada de recuerdos que se sentían tan frescos como el dolor de la reciente partida de nuestra hija. Al llegar a casa, la oscuridad se sentía densa, casi palpable. El sonido de mis pasos resonaba en el vestíbulo vacío, y el corazón me latía con fuerza. Una parte de mí sabía que necesitaba enfrentar a Marcos, cuestionarlo sobre su ausencia en el funeral.
Todo lo que había vivido ese día se volvió abrumador mientras un torrente de emociones me invadía. La tristeza, la ira y la traición se entrelazaban en una espiral que me agotaba. Cuando finalmente llegué al salón, lo encontré sentado en el sofá. La luz del televisor parpadeaba, pero su mirada estaba perdida en el infinito. Me detuve un momento observándolo. Era un hombre que había compartido su vida conmigo, que había sido una fuente de fortaleza, y sin embargo, el vacío entre nosotros ahora era tan grande como el espacio dejado por nuestra hija. «No vas a preguntar dónde estuve», le lancé con una voz cargada de frialdad. Él giró la cabeza lentamente como si despertara de un trance y sus ojos mostraban una combinación de confusión y culpa que me hirió más que cualquier palabra. «Estaba trabajando, lo siento», respondió, su voz era una sombra de su usual firmeza. Pero había algo en su tono, un leve temblor que me decía que las palabras no eran suficientes. ¿Trabajando? ¿Esa es tu explicación? Hoy era el funeral de nuestra hija, ¿y tú decidiste ausentarte por un trabajo? Cada sílaba llevaba consigo la carga del dolor no expresado y las preguntas de lo que realmente había sucedido en esos días oscuros. Mis manos temblaban mientras contenía la furia que amenazaba con desbordarse. «Hay cosas que no entiendes», dijo, su voz ahora subiendo de tono. Todo se volvió abrumador para mí. La culpa y la agonía eran tanto que tomé decisiones que no debería haber tomado. Pero estaba aquí en espíritu. ¿En espíritu? Esa no es una excusa, Marcos. Estuvimos juntos en nuestra pérdida, y tú decidiste ignorarlo como si nada. No estoy dispuesta a aceptar eso. Mi voz tembló no solo por la rabia, sino por el dolor que había tratado de contener. ¿Cómo podría construir un camino hacia adelante cuando él había fallado no solo como esposo, sino como padre? Te prometí que haría lo posible por asumir mi responsabilidad como padre, me dijo, la frustración brillando en sus ojos. Pero no sé cómo lidiar con esto. Con lo que hemos perdido, ¿y eso qué significa? ¿Que puedes simplemente perderte en tu trabajo y dejarme sola en este dolor? No puedo entender por qué elegiste esto en lugar de estar a mi lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras no pronunciadas llenaban la habitación de un peso tan tangible que era difícil respirar. «Te lo prometo, no quería fallarte», murmuró, los ojos pareciendo rojos. En ese momento el rencor en mí comenzó a tambalearse. Vi cómo luchaba por llevar sus emociones a la superficie, y por primera vez, la distancia entre nosotros pareció cambiar ligeramente. Pero aún así, había una línea que no podía cruzar, un dolor que no podía olvidar. ¿Qué haríamos para salir? ¿Separarnos más? ¿Creer que este vacío se llenará con eso? La voz de Marcos se volvió más suave y suplicante. Lo siento tanto, no tengo excusas, solo quería estar bien para ti. En ese instante volví a recordar al extraño en el parque y sus palabras sobre los ciclos y las conexiones. Era posible que los dos todavía tuviésemos una oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido, o cada disculpa era solo un esfuerzo en vano. «No estoy lista para perdonar, no sé si jamás lo estaré», respondí, y con cada palabra sentí el peso de mi propia verdad, una verdad difícil de mantener en pie en un universo de corazones partidos. Pero tampoco quiero seguir así. Necesitamos encontrar la forma de salir de esto juntos. Marcos dio un paso hacia mí, su expresión llena de esperanza, pero al mismo tiempo, también de un profundo temor. «Haré lo que sea necesario, aunque eso incluya enfrentarme a mis propios fantasmas». Fue en ese momento cuando el teléfono de Marcos sonó, sonando como un disparo en la oscuridad. Se apresuró a mirar la pantalla, y su expresión cambió al instante. «¿Es Elena?», murmuró apenas. Sujeté mi aliento, la confusión y la traición fluyendo de nuevo. «¿Elena? ¿Quién es ella?» No podía contener la emoción, un torrente de dudas y miedos se desbordó en un instante, ahogando cualquier posibilidad de reconciliación. «Es solo una colega, pero ahora no podemos hablar de eso». «Necesito explicarte», balbuceó, sus manos temblando. «¿Qué más podría haber que no supiera?» «Lo tienes todo. Te di todo y ahora te vas, en la misma noche que se supone que nos unimos a nuestro dolor». La rabia se transformó una vez más en una herida abierta mientras las palabras caían de mis labios, las conexiones que parecían reforzarse volvían a fragmentarse en un mar de desconfianza. Marcos miró el teléfono, y por un instante vi que su decisión no estaba clara. A través de la ventana, la oscuridad parecía acercarse, como si ese mismo manto de dudas estuviera dispuesto a tragarnos.
¿Cómo podía todo cambiar con un simple llamada? En medio de mi tormenta interna y con la angustia punzante en mi pecho, sentí que el momento crucial se acercaba como una tormenta eléctrica, lista para causar estragos en el destino de ambos. Y cuando cerré los ojos, un susurro en mi mente resonó con la voz del extraño. El precio que debes pagar se acerca. La revelación de que no era solo la ausencia de Marcos, sino la imagen de un camino desconocido que se dibujaba ante mí, se mezclaba con el eco de lo que podría ser una verdad devastadora. Estaba a punto de descubrir lo que realmente se escondía entre las sombras. El sonido del timbre de la puerta resonó en la habitación, interrumpiendo la atmósfera tensa que había brotado entre nosotros. Miré hacia Marcos, su rostro ahora una mezcla de preocupación y confusión. ¿Vas a abrir?, pregunté, aunque en mi interior sabía que poco importaba quién estuviera al otro lado. Era el último de los problemas que quería enfrentar en este momento. Marcos cerró los ojos un segundo, como si intentara reunir fuerzas para lo inevitable. No sé, tal vez sea algún vecino, respondió con voz temblorosa, pero la expresión en su rostro dejaba claro que lo que realmente le preocupaba iba más allá de eso. Me levanté, dando un paso hacia la puerta como si fuera un acto de valentía, pero cada movimiento era pesado, cargado de angustia. Murmuré un ya voy y con el corazón acelerado, abrí la puerta. Me encontré con la mirada de Ana, nuestra amiga común, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo siento tanto, dijo con un susurro, sus manos se aferraban a mi brazo como si pudiera sostenerme en pie. Solo quería saber cómo estás, cómo crees que estoy, respondí, el tono rudo y desgastado ya no ocultaba la fragilidad que sentía por dentro. Acabo de perder a mi hija y mi esposo decide estar aquí solo en cuerpo, al menos eso es lo que parece. Ana hizo una mueca de dolor. Por favor, déjame entrar. Esto no es algo con lo que debas lidiar sola. Se deslizó dentro de la casa sin esperar respuesta. No tenía fuerzas para rechazarla, pronto estuvo en el salón, su mirada se trasladó de Marcos a mí, y comprendí que ella podía sentir la innegable tensión que colgaba en el aire. Marcos, comenzó, su voz dulce pero firme, no puedo entender por qué no estuviste allí. Te necesitamos, ¿verdad, Mari? La mirada de mi esposo se oscureció, como si la mención de nuestra pérdida fuera un recordatorio de su fracaso. No era así de fácil, murmuró apenas audible. Claro que es fácil, insistió Ana con fervor. No se trata de tu trabajo o de cómo te sentías. Se trata de lo que ambos perdieron. Lo que ella les tomó, y cómo eso debería unirlos y no separarles. Una parte de mí quería sentirme agradecida por su apoyo, pero otra sentía que la reacción de Marcos podría colapsar en cualquier momento. Solo necesito un poco de tiempo, él dijo, una nota de desesperanza tentándole a la derrota. Ana se giró hacia mí, apoyando su mano en mi hombro. Tú también necesitas tiempo para sentir, para sanar. Pero no puedes hacer esto sola. No pueden hacer esto solos. El comentario resonó en mi interior. En nuestro intento por navegar este océano de dolor, había estado tan concentrada en mi propia tristeza que olvidé que Marcos también estaba luchando. Tal vez había una sombra de esperanza en reconocer que ambos éramos prisioneros de una supervivencia, que los dos éramos víctimas de la misma tragedia, aunque a veces parecía que nos estábamos devolviendo en direcciones opuestas. Pero no sé si Sergio podría perdonarle eso, murmuré, recordando la carga de complejas emociones que se estaban abriendo paso. Quizás lo que necesiten es hablar verdaderamente. Quitarse las máscaras, sin miedo. Tal vez eso les podría ayudar a ambos. Ana hablaba con sinceridad y su voz resonaba con lo que había anhelado, una conexión real y un diálogo que fuera más allá de los gritos, las lágrimas y el dolor. Marcos evitó mi mirada, como un niño atrapado, pero su dolor también brillaba en sus ojos. Tengo que enfrentar esto, lo sé, dijo finalmente, su voz surgiendo como un susurro en medio del clamor emocional. Pero no sé cómo, no sé por dónde empezar. Y en ese momento de vulnerabilidad, cuando el silencio se hizo más pesado, supe que había una oportunidad. Un hilo de esperanza en el caos. Tal vez no podía cargar el peso de todo, pero al menos podría intentar sostenerlo juntos. Decidí entonces, con la voz temblorosa pero firme, que merecíamos intentarlo. ¿Podemos hablar?, le pregunté a Marcos, recordando al extraño del parque, que había mencionado que algunas conexiones deberían salir a la luz. ¿De verdad? Sin excusas, sin distracciones. Solo nosotros dos. Necesitamos encontrar un camino. Marcos asintió lentamente, casi como si estuviese despertando.
Dame un momento para respirar, dijo, su mirada finalmente fijándose en la mía. Ayúdame a encontrarte aún. Ana sonrió, dando un paso atrás, creando un espacio sagrado donde pudiera comenzar el proceso de restablecer la conexión. Mientras ella se retiraba, me sentí flotando entre la fragilidad y la promesa de un nuevo comienzo. En ese instante, el teléfono de Marcos sonó nuevamente, esta vez vibrando en la mesa. El nombre en la pantalla casi me golpeó: Elena. La pregunta que siempre había temido resonó en mi mente: ¿qué significado tenía realmente esta noche y qué revelaciones estaban a punto de surgir? La turbulencia en mi corazón creció, pero ya no podía dar marcha atrás. Era hora de enfrentar la verdad. Podemos enfrentarlo todo juntos, incluso lo que más tememos, murmuré, aunque el eco de mis propias palabras traía consigo el peso de todo lo que no sabía todavía. ¿Sería esta la oportunidad para abrir el debate o dar paso a otra tormenta? El silencio en la habitación se volvió tan denso que podría cortarse con un cuchillo. La atención se centró en el teléfono, que continuaba vibrando como un recordatorio de un mundo exterior que seguía girando, mientras nosotros estábamos atrapados en el centro de nuestro propio caos. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Elena, su secretaria, y mi corazón se encogió. Contesta, susurré, aunque no estaba segura de si lo decía por mí misma o para animar a Marcos. La necesidad de claridad estaba presionando sobre mí, pero la posibilidad de lo que una simple llamada podría significar me desconcertaba. Marcos vaciló, su mano temblando al acercarse al teléfono. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha interna que se desataba entre la lealtad hacia su trabajo y el dolor que compartíamos. Finalmente optó por ignorar la llamada, deshaciéndose de la vibración, permanecer en el silencio de nuestras emociones desbordantes. ¿Por qué no contestas?, le pregunté, sintiendo que la frustración calaba más profundo en mi ser. Es el último de los problemas, ¿verdad? Porque no quiero hablar de eso ahora, respondió, su voz cargada de un cansancio que casi me rompía el corazón. No hoy. No cuando todavía no entiendo lo que está pasando, ¿y tú crees que ignorarlo va a ayudar?, insistí, el tono de mi voz elevándose casi involuntariamente. No puedes simplemente dejarlo permanecer sobre nosotros. Necesitamos ser sinceros, Marcos. No podemos seguir así. Él cerró los ojos, como si tratando de atrapar mis palabras antes de que se convirtieran en gritos. No sé cómo enfrentar esto, Mari. No sé si podré. ¿Por qué no lo intentamos juntos?, ofrecí, sintiendo cómo la vulnerabilidad me inspiraba a ser más abierta. Si hay algo que me duele más que la pérdida de nuestra hija, es la idea de perderte a ti también. Muchos de nuestros momentos han sido buenos, porque no podemos volver a encontrar algo en medio de todo esto. No sé si hay nada que salvar, murmuró, la voz quebrada mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca había visto a Marcos así, expuesto y desolado. Era una imagen que arraigaba emoción en mi pecho, pero también me daba fuerza. A pesar de nuestras tensiones, él seguía siendo la persona que amaba. Tomé su mano con un gesto temeroso, la calidez de su piel me dio algo de esperanza. No tenemos que tener todas las respuestas. Pero si estamos juntos, tal vez podamos encontrar una manera de salir de esta oscuridad. Lo que más necesita mi corazón es tu compañía, aunque sea en silencio. Una chispa de lucha encendió sus ojos, y tras un largo suspiro, dijo, te prometo que lo intentaré. Las palabras eran casi un susurro, lo suficiente para llenar el vacío entre nosotros y abrir un pequeño resquicio para la esperanza. En ese momento, el sonido del teléfono nuevamente rompió el silencio, esta vez más insistente. Miré la pantalla, y mi insatisfacción creció. El nombre de Elena era un peso que no podía ignorarse. La traición que se asomaba en cada letra me sacudía con fuerza. Y quizás había algo más que necesitaba salir a la luz. No puedo seguir así. Tienes que hablarme de Elena, dije, mi voz en un tono más decidido. No podemos construir puentes si hay secretos que acumulan más divisiones. Marcos bajó la mirada, sus ojos perdidos en sus pensamientos. No sé qué decirte, respondió casi en un susurro. ¿Desde cuándo te ha estado llamando?, pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. ¿Hay algo más que quieras decirme? Se sintió como si mi pregunta hubiera desencadenado un torrente. No es lo que parece, Mari, dijo, el pánico en su voz era inconfundible. No es una relación. No es eso. Pero no quiero que pienses que he hecho algo malo, solo mi trabajo ha sido complicado, y entre las llamadas y los correos, siento que ella siempre está interviniendo. ¿En qué?, interrumpí, mi voz grave. ¿En nuestra vida?
En un momento en el que más te necesitaba, Marcos se inquietó en su asiento, casi incapaz de sostener mi mirada. No quería que tuvieras que cargar con esto también. Quiero que lo recuerdes así, fallado contigo y con nuestra familia, y no sé cómo pedir perdón. Un silencio pesado se instaló mientras permitía que sus palabras se asimilaran. La verdad de su carga se instaló entre nosotros, y aunque dolía reconocer que había fragmentos de su vida en los que yo no entraba, sentí una chispa de determinación. Podemos enfrentarlo juntos incluso si nuestras verdades son complicadas. Justo en ese instante sonó una vez más el teléfono. Tenía que ser un signo. Una invitación para ir más allá, para comenzar a romper las paredes que nos habían envuelto tanto tiempo en soledad. Contesta, volví a insistir, sintiendo que esta batalla emocional podría ser el camino hacia nuestra sanación. La incertidumbre en su mirada no era solo miedo, quizás había voluntad de encontrar un camino. Marcos miró el teléfono con aprensión, y luego asintió con resignación. De acuerdo. Pero después de esto, tenemos que hablar de nosotros. Lo prometo, dijo, su voz aún temblorosa pero decidida. Respiré hondo, sintiendo que la fuerza venía de la búsqueda de la verdad. Continuar adelante podía ser aterrador, pero tal vez el amor aún se ocultaba detrás de toda esta tormenta, y tal vez realmente podía volver a florecer. Marcos tomó el teléfono con ambas manos, su expresión se tornó seria y tensa. Como si se preparara para una batalla. Yo no podía dejar de pensar que esa batalla era entre el amor que aún perduraba entre nosotros y el dolor que nos había fracturado. Mientras sus dedos se movían lentos sobre la pantalla, mi corazón latía con fuerza, una sensación mezcla de ansiedad y anticipación. Voy a contestar, dijo en un susurro como si al hacerlo estuviera rompiendo algún pacto sagrado. La vista del reloj en la pared parecía amplificar el paso del tiempo, cada segundo resonaba con la necesidad de respuestas. La voz de Elena se encendió en el auricular, y sentí que la realidad se desvanecía momentáneamente. Las palabras de Marcos y su promesa de hablarnos de nosotros parecían distantes mientras escuchaba su respuesta. Hola, Elena. La charla fue breve y distante. No pude discernir el tono de su voz, pero la manera en que Marcos se tensó durante la llamada me decía que la conversación no era solo de trabajo. Una vez que colgó, la atmósfera en la habitación se volvió aún más pesada. Dime qué pasó, exigí apenas en un susurro, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. Era solo un asunto de trabajo, dijo apuradamente, evitando mi mirada. Ella necesita información sobre un proyecto, eso es todo. Eso se siente como una excusa, Marcos, respondí, sintiendo como mi corazón se encogía. ¿Por qué me cuesta confiarlo? ¿Por qué el silencio se siente más amenazador que las palabras? Él cerró los ojos con frustración. No quiero que esto se convierta en algo más grande de lo que es. Te lo prometo, no hay nada entre nosotros. El trabajo se ha vuelto una carga, y a veces siento que ella es la única que me escucha, la única con la que puedo hablar sin que me mire así. ¿Así como? Pregunté. ¿Como si te acusara sin saber la verdad? Sí, admitió, bajando la cabeza. Como si todo lo que hubiera pasado a nuestro alrededor se estuviera desmoronando y yo no pudiera hacer nada más que quedarme inmóvil. De repente una oleada de emociones me invadió. Marcos, yo solo te quería a ti. No necesito que nadie más te escuche. Sabes que pasé por esto sola, como madre. ¿Te imaginas cómo te siento aún? Necesito sentir que tú, de alguna manera, también estás aquí en esto. Quiero que compartamos nuestra pena, y yo deseo eso con toda mi alma, Mari, dijo, sus manos tensas apretadas en los brazos. Pero no sé si soy el hombre que creías que era. Siento que me estoy perdiendo en este torbellino. Solo intentaba encontrar un resquicio en medio de todo este dolor, su confesión me atravesó como una espada. ¿Y si encontráramos ese resquicio juntos? Quiero que intentemos entender y desahogar este dolor. No necesito respuestas ahora, solo tu presencia, esa conexión que una vez compartimos. Finalmente, Marcos levantó la vista, sus ojos oscuros reflejaban complicidad y una chispa de esperanza. Lo intentaré, dijo, y esta vez sentí que sus palabras eran menos vacías. Podía percibir que su corazón aún estaba dispuesto a combatir con el mío. El aire en la habitación cambió ligeramente, como si estuviéramos comenzando a encontrar nuestra ruta nuevamente. Solo entonces de repente el timbre de la puerta sonó, rompiendo nuestra breve conexión.
¿esperas a alguien?, pregunté sintiendo que un nuevo impulso de ansiedad se aferraba a mí. No, respondió, inquieto, mientras pasaba por encima de la habitación hacia la puerta. Prefiero estar contigo, pero antes de que pudiera abrir, el timbre sonó de nuevo, persistente. La presión en el ambiente se sintió enrarecida, como si la llegada de un extraño pudiera desbaratar todo lo que estábamos intentando reconstruir. Marcos observó fijo la puerta, su mano temblaba ligeramente antes de tocar el pomo. No sé por qué me siento así, murmuró, casi a sí mismo. Pero que podría ser tan importante en este momento. Quizás debemos levantar el velo y ver qué hay detrás, sugerí, encorvada en el sofá, sintiendo el chisporroteo de incertidumbre, con una respiración profunda. Marcos finalmente giró el pomo y abrió la puerta. La imagen que se presentó ante nosotros cambió todo en un instante. Una figura del pasado, inesperada y cargada de significado, se encontraba en el umbral. ¿Qué hace aquí?, exclamé sintiendo que el frío del pasado escapaba del fondo del umbral y acechaba de nuevo nuestro hogar. La tensión se volvió palpable mientras la figura sonreía, poderosa y llena de secretos. La promesa de respuestas, o su opuesto, esperaban en el aire. Cerré los ojos con fuerza y contuve la respiración. El eco del pasado se hacía presente y la sombra de lo que una vez conocí se hizo casi tangible. ¿Qué haces aquí?, volví a preguntar, esta vez con un tono más firme, aunque mi corazón latía desbocado. Marcos se quedó atrás, su expresión combinando incredulidad y reconocimiento. Era Clara, la hermana de mi mejor amiga, la cual había partido de este mundo hace años de manera abrupta y trágica. La misma Clara que había sido un pilar en mi vida antes de que la tragedia nos despojara de su risa. Su regreso era como un espejismo, una ilusión de esperanza que también traía consigo el peso de los recuerdos y la desesperanza que había arrastrado con su ausencia. No puedo perderme esto, dijo ella, su voz vibraba con emoción y una tristeza palpable. He llegado porque necesito hablarte. Hay cosas que deben ser reveladas. Cosas referentes a tu hija. La declaración vació la habitación de aire. Mis piernas temblaron y me senté en el sofá, incapaz de procesar lo que había salido de sus labios. ¿Cómo dudas en hablarme de mi hija? No tienes idea del dolor que he soportado. El grito salió de mi corazón herido. Las emociones se agolpaban y me asfixiaban, y la aparición de Clara era tanto una bendición como una maldición. Lo sé, respondió, con una calma que no se correspondía con la tempestad que me invadía. Y también sé que hay respuestas que podrían ofrecerte la paz que tanto buscas, incluso sobre su partida. Su mirada era intensa, pero por alguna razón, no había duda en ella. Marcos, aún de pie al lado de la puerta, parecía igual de confundido que yo. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, su voz temblando, el miedo haciéndose eco en el aire. Porque estuve allí, dijo Clara, su expresión endureciéndose. Fui parte del todo, de lo que sucedió esa noche. Y sé que hay verdades que pueden liberarte. Necesitan ser compartidas para que puedas sanar. Dio un paso al frente acercándose a mí. Mi corazón latía frenéticamente, cada latido una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede ser esto posible?, repetía en mi mente. Necesitamos hablar, insistió. No solo sobre tu hija, sino también sobre Marcos. El dolor que había anidado en mi interior durante tanto tiempo empezaba a agitarse. Era casi insoportable enfrentar la posibilidad de que Clara, de alguna manera, tuviera en sus manos las claves para comprender no solo la pérdida de nuestra hija, sino la traición de Marcos. La agitación se convirtió en claustrofobia. Pero lo que más temía era la verdad. Con todo lo que había pasado, nunca imaginé que se presentara un camino para enfrentar todos esos secretos. Necesito saber, respondí finalmente tomando aliento. Si hay algo que me pueda dar paz, no dudaré en escuchar. La decisión estaba tomada. Era hora de enfrentarnos a los fantasmas que nos atormentaban. Vamos a sentarnos, sugirió Clara, mientras señalaba el sofá, generando un espacio entre nosotros tres. Marcos tomó asiento a mi lado, y la atmósfera estaba tan cargada que las palabras parecían reverberar en el aire. Hay cosas que nunca se dijeron sobre la noche de su partida, comenzó Clara. Mientras hablaba, una parte de mí anhelaba desesperadamente que las palabras volaran suavemente hacia el futuro. Pero sabía que cada frase traería consigo su propio peso. Creí que podría protegerte al mantener el silencio, pero he entendido que la verdad puede ser también un refugio. Como si el tiempo se detuviera, cada palabra se deslizó en mi mente como fragmentos de un rompecabezas que había estado perdido.
Comencé a encajar piezas, luego, cuando Clara relató los eventos de esa noche, el horror se apoderó de mí al saber que la situación no era el trágico accidente que había supuesto. Había decisiones tomadas y las ramificaciones dieron forma a una pérdida devastadora. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos mientras escuchaba. Pero lo que más me sorprendió fue la comprensión que surgía entre Marcos y yo lentamente, era un eco resonante de lo que habíamos dejado de lado por el miedo y la ira. Necesitábamos este momento, murmuré cuando ella terminó de hablar, y la verdad caló en mis huesos. Necesitábamos la oportunidad de enfrentarlo juntos. Miré a Marcos sintiendo que un peso se levantaba entre nosotros, aunque la carga seguía ahí. La distancia que había existido comenzó a reducirse en el silencio compartido. Lo siento, dijo Marcos, su mirada sincera. Debería haber estado a tu lado, debería haber hablado y nunca perdimos la conexión. Solo quise ocultar la culpa y mi angustia, puede que no haya un perdón inmediato, respondí, la voz sólida, sintiendo que mi vulnerabilidad no podía ser un signo de debilidad. Pero debemos reconocer que la verdad nos ha traído aquí. Si vamos a sanar, debemos hacerlo unidos. Un nuevo ciclo parecía abrirse ante nosotros. La promesa de la verdad había surgido como un faro, dibujando el camino hacia la sanación. La voluntad de seguir adelante, de reconstruir lo que habíamos perdido, empezaba a florecer. Quizás lo más poderoso no era solo haber recuperado fragmentos perdidos, sino haber encontrado una conexión renovada en el dolor compartido. La mañana del despertar comenzaba a asomarse a través de la niebla. Hoy comenzamos nuevamente, dije, sintiendo una nueva luz en mi interior, dispuesta a encontrar el camino hacia adelante. El amor exigía tiempo y espacio, pero había cambios que debían venir, y estaba lista para enfrentar lo que vendría, y esta vez, no seremos prisioneros de nuestro propio dolor, afirmó Marcos, y por primera vez en mucho tiempo, podía creer que ambos éramos capaces de mirarnos y encontrar la verdad, no solo sobre nuestra hija, sino sobre lo que éramos el uno para el otro. En ese instante sentí que había oportunidades en el horizonte, la luz ya comenzaba a despejar la oscuridad. Al mirar a Clara, agradecí los años que había estado ausente porque sin quererlo, ella había sido la chispa que encendió el camino hacia el perdón y la sanación. El abrazo del amor, de lo inquebrantable, nos esperaba, nunca olvidaremos, susurré, pero vamos a vivir lo que nos queda para honrarla. Y en ese momento el pasado, todas las sombras y las traiciones se sentían más ligeras, como si una poderosa redención comenzara a fluir entre nosotros, renovando nuestras almas destrozadas con una promesa sencilla: el amor siempre encontrará el camino.